En la franquicia Saint Seiya existen muchos personajes extremadamente poderosos, y entre estos el grupo más emblemático sin lugar a dudas es el equipo de protagonistas clásicos, Seiya, Shiryu, Shun, Hyuga e Ikki, los caballeros de bronce principales en la historia. En relación a los mismos siempre ha rondado en el aire la pregunta de quién es el más poderoso de todos ellos. Usualmente se suele mencionar a Shun como el caballero de bronce más fuerte entre los protagonistas, y desde ya hago el aviso de que respecto a ello se debe matizar mucho. En este video verás quién es realmente el protagonista más poderoso, y no solo eso, sino que también podrás saber quién es en términos generales el más temible y completo entre los caballeros de bronce clásicos. Antes de continuar con el video, te invito a que le des like a este contenido si es de tu agrado, también a que te suscribas para que puedas apoyar el crecimiento y producción de nuevo contenido en este canal, y bueno, sin más que agregar, voy directo al grano. Seiya y compañía han experimentado muchos picos de poder a lo largo de toda la historia principal de Saint Seiya. Es natural pues que dependiendo del punto de la trama del que se esté hablando, cambien las tornas a favor de uno u otro personaje respecto a la cuestión de quién es el más poderoso de ellos. Esta es la razón por la cual me gustaría hacer 3 aclaraciones claves para este video. En primera instancia voy a tener en cuenta los personajes en sus mejores versiones, mismas que son sin dudas los que vemos al final del arco de Hades, cuando han conseguido despertar milagrosamente las armaduras divinas. En segundo lugar, el hecho de que preferentemente me voy a ceñir al canon del manga de Kurumada, dado la posibilidad de que la versión animada tenga cambios significativos que puedan converger en un resultado diferente. En este escenario no es el caso, pero aún así es oportuno mencionarlo para que se tenga presente. Por último, aunque me voy a basar principalmente en las hazañas y nivel de cosmos de los personajes, también haré énfasis en las diversas habilidades que poseen bajo su dominio cada uno de los protas, en especial si tomamos en consideración que cuentan con técnicas y destrezas que pueden dar mucho jugo a la hora de pensar en las posibilidades de un enfrentamiento entre Seiya, Shiryu, Shun, Hyuga o Ikki. ¿Qué será de donde podremos extraer la respuesta de quién es el más formidable de todos ellos? Iniciemos por lo más esencial. ¿Cuál es el máximo poder que puede alcanzar cada uno de ellos individualmente? Es necesario plantear tal pregunta, en especial porque el cosmos de Seiya y los demás en esa etapa, incluso siendo un estado temporal, no es estático. El ejemplo más claro de ello es Seiya, quien pasó de ser capaz de derrotar a Thanatos y ser muy inferior a Hades, a directamente incrementar su cosmos a un nivel tal en el que fue capaz de dañar de forma considerable al dios del inframundo, a tal grado que el mismo Hades reconoció que el daño que Seiya le propinó fue tal que le brindó la oportunidad a Saori de poder rematarlo de haber aprovechado la ocasión para atacar, por lo que en este sentido no cabe dudas de que el nivel máximo que Seiya alcanzó en el arco de Hades fue ese, un cosmos que al menos debe ser similar o equiparable al de Hades, como para dejarle en ese estado al tomarlo desprevenido, una vez pase a la comparativa directa de todos los protagonistas originales. De momento solo tengan presente que esa ha sido la mayor proeza del Pegaso clásico en el canon principal, quien en esos momentos es sin muchas dudas el más poderoso de todos los caballeros de bronce. Pasando a Shiryu, Shun, Hyuga e Ikki, ¿cuál fue su estallido de cosmos más poderoso? Bueno, ese es el cosmos que alcanzan al momento en que esos atacan de forma conjunta a Hades. En esos instantes, el señor de la tierra de los muertos menciona algo en lo que es importante centrar la atención. Cuando el cuarteto de caballeros se liberan de las barreras protectoras de Atena, Hades comenta que el cosmos de Shiryu, Shun, Hyuga e Ikki le estaban superando, por lo que se muestra en el manga esta hazaña es compartida, es decir, en grupo. Con el incremento de poder que recibieron, estaban superando el cosmos de Hades. Por individual, cada uno de ellos debería estar muy cercanos en cosmos a Hades, por lo menos. Ahora vamos a analizar todas y cada una de las habilidades de los protagonistas. Comenzamos por el más icónico de todos ellos, Seiya de Pegaso. Al alcanzar el estado de la armadura divina, su cosmos se disparó por los aires, siendo capaz de enfrentarse a deidades muy poderosas como Thanatos o Himnos. Su velocidad también se incrementó por mucho. Además, gracias a la protección de la armadura divina, su resistencia bastante buena se ve aún más potenciada. Fue capaz de resistir una y otra vez los embates de Hades, aunque por supuesto, llegado a un cierto punto, tuvo que ser auxiliado por Atena. Pero vamos, todos los caballeros de bronce estaban en la misma situación, por lo que esto último aplica para todos ellos. Seiya tiene por técnicas los meteoros de Pegaso, el cometa de Pegaso y el impacto rodante de Pegaso. Además, me gustaría resaltar que, pese a que Seiya no es alguien especialmente ingenioso en combate, ha mostrado ser más que capaz de analizar a sus oponentes y adaptarse a los mismos de la forma más eficiente que le sea posible, tal y como hizo contra Shiryu en el torneo galáctico, contra Misty de Lagarto o Bayan de Hipocampo. Pero es cierto que por lo general prefiere combatir de forma más básica, aunque no por ello menos efectiva.
Hyuga de Cisne, discípulo de Camus de Acuario y su legítimo heredero. Posee grandes destrezas en batalla en lo que refiere a combate directo, más aún si agregamos que, exceptuando ciertas situaciones particulares, Hyuga es alguien bastante analítico en combate y suele emplear sus cartas de forma ingeniosa y sagaz, siendo alguien muy peligroso en este sentido, gracias a sus habilidades de congelación. Y hablando de esto último, al ser entrenado por Camus, aprendió varias de sus técnicas, así como también desarrolló sus propias variantes. Hyuga cuenta con el polvo de diamante, tornado de hielo, ataque del trueno de aurora, anillo de hielo, ataúd de hielo y finalmente su técnica insignia, la ejecución de aurora. Su nivel de congelación en este punto supera por mucho el frío helado del cero absoluto. Sucesor directo de uno de los caballeros dorados más destacados de la historia, portador de la legendaria armadura de dragón, Shiryu es uno de los santos más formidables en el ejército de Atena. En este punto, gracias al poder de la armadura divina, sus habilidades de combate se ven muy incrementadas gracias al cosmos divino. Shiryu es uno de los individuos más versátiles, ingeniosos y completos en combate directo. Su armadura es una de las más destacables en el ejército de Atena. Cuenta con el escudo de dragón que posee la mayor defensa entre las armaduras de bronce. Lógicamente en este estado es muchísimo más resistente. Por otro lado, su puño izquierdo es el más terrible de entre los caballeros de bronce. Cabe mencionar que en estos momentos Shiryu no cuenta con Excalibur, debido a que Gordon de Minotauro pulverizó dicha arma, tal como el propio Gordon y Sylphid indican. Shiryu posee muchas técnicas poderosas: el dragón ascendente de Rosan, vuelo del dragón de Rosan, el último dragón y finalmente su técnica definitiva, 100 dragones supremos de Rosan. El siguiente en la lista es el que por muchos es proclamado como el caballero de bronce más fuerte, Shun de Andrómeda. Este santo posee un cosmos inmenso desde su base. Con la armadura divina, esto se potencia muchísimo más. Su ropaje sagrado tiene las míticas cadenas de Andrómeda, una de las armas más útiles y peligrosas de todo el universo Saint Seiya. Posee capacidades defensivas y ofensivas muy impresionantes. Además, las cadenas cuentan con otras particularidades a tener en consideración. Una de ellas es su velocidad extrema e independiente del usuario, y finalmente el hecho de que puede liberar fuertes descargas eléctricas si el enemigo intenta tomarlas a la fuerza, aunque bueno, estas no son efectivas si el enemigo es especialmente fuerte. Shun puede ejecutar las siguientes técnicas: cadena nebular, onda de trueno, nebulosa de Andrómeda, red de araña, gran captura, trampa salvaje, disparo de boomerang, conducto espiral, red de lanzamiento, defensa rodante, corriente nebular y finalmente la tormenta nebular. Finalizamos con Ikki, el portador de la armadura de Fénix, aquel que se dice es el primero en utilizar tal manto sagrado. Sus méritos son casi incontables, enfrentando a los rivales más aterradores que se pueda llegar a imaginar, resultando victorioso o al menos dando una buena batalla o resistencia ante sus enemigos. La armadura del Fénix tiene la particularidad de resucitar incluso de las cenizas. Junto con ello, se vuelve cada vez más y más poderosa. Es importante resaltar que Ikki es inmortal. Aún así, cabe resaltar que no es una habilidad que manifieste de forma inmediata. Las ocasiones en que Ikki ha muerto tardó un cierto tiempo en regresar. Con ello presente no tomaré muy en cuenta ese atributo para los versus. Ahora pasando a sus técnicas, Ikki cuenta con las siguientes: alas llameantes del Fénix y el puño fantasma del Fénix. Al igual que sus compañeros de armas, Ikki posee un instinto de combate físico muy afinado, siendo bastante preciso con el uso de sus habilidades, sabiendo aprovechar muy bien las debilidades de su oponente. Ya habiendo analizado cada uno de estos personajes, inicia el análisis principal. ¿Quién es el caballero de bronce más temible? Bien, voy a revisar las posibilidades de cada personaje frente al otro, así como los posibles resultados y escenarios que se podrían dar en cada enfrentamiento. De esta forma podremos determinar quién es el que cuenta con las mejores aptitudes y habilidades de combate, que lo convierten a grandes rasgos en el más peligroso y fuerte en general. Otra cosa a mencionar es que en estos versus tomaré en consideración que los personajes van con todo, ya sea para fulminar o en su defecto dejar fuera de combate a su rival. Esto pienso hacerlo así puesto que de esta manera podremos observar el máximo potencial de cada uno de ellos en una lucha sin restricciones. Comenzando por Seiya, el protagonista principal. ¿Qué posibilidades tiene contra sus compañeros? Partiremos de Shiryu, el caballero de dragón, un combate que sería bastante interesante. De una vez aclaro que la mayor diferencia de habilidad entre estas versiones de los protas clásicos radica más en sus técnicas que en el nivel de sus cosmos, pues en teoría y basándonos en sus hazañas, todos están a un nivel muy equiparable, salvo los momentos en que sus cosmos se incrementan por situaciones muy específicas. Digo esto especialmente porque en este caso
Pegaso, tanto Shiryu como Seiya no solo son mucho más poderosos que cuando se enfrentaron en el torneo galáctico, sino que además cuentan con nuevas técnicas de combate ante las cuales no poseen el conocimiento suficiente como para descifrarlas e inutilizarlas desde un inicio. La efectividad de los meteoros de Pegaso en este escenario se vería muy reducida por esto mismo, no solo porque Shiryu ya conoce la técnica, es porque, aparte de ello, a diferencia de cuando lucharon a inicios del manga, Shiryu en esta ocasión cuenta con su escudo en buenas condiciones desde el principio. También posee a su disposición el puño izquierdo, que es el más fuerte de entre las armaduras de bronce, hecho que se mantiene también con las armaduras divinas. No obstante, lo mismo aplica para Shiryu. Su dragón ascendente de Rosan no es una opción en esta batalla. Un combate cuerpo a cuerpo tampoco sería demasiado conveniente para Seiya, puesto que se repetiría exactamente la misma situación que en el torneo galáctico. Shiryu superaría a Seiya por la superioridad que ya posee por defecto la armadura del dragón sobre la de Pegaso. Por supuesto, en esta ocasión el daño no sería tan tremendo como en esa situación, debido a que la protección que brinda la armadura divina es bastante buena, lo suficiente como para resistir, aunque con bastantes daños, los embates de la espada de Hades. El cometa de Pegaso en este sentido sería la técnica idónea para Seiya en este enfrentamiento. No solo es mucho más poderoso que los meteoros de Pegaso, sino que no lo deja vulnerable como cierta técnica que mencionaremos dentro de poco. Ante este ataque, Shiryu solo tiene dos opciones. En primer lugar, defenderse utilizando el escudo de dragón para amortiguar al menos la mayor parte de la fuerza de impacto que pudiese ocasionar heridas significativas en combate. En caso de que lo primero no funcionase, cosa que en unos momentos responderé, a Shiryu solo le restaría utilizar los 100 dragones supremos de Rosan. Y aquí surge una nueva pregunta: ¿qué técnica es más poderosa? ¿Los 100 dragones supremos de Rosan o el cometa de Pegaso? Para responder a ello tendremos que remitirnos al manga respecto de las especificaciones y proezas que mostraron en la historia. En el caso del cometa de Pegaso, la primera vez que Seiya la emplea es capaz de generar una fuerza tal que dañó significativamente la armadura de plata de Misty y de Lagarto, uno de los caballeros de plata más resaltables entre los suyos, incluso cuando este último estaba protegiéndose con su muro defensivo, una barrera que el mismo Mu consideraba casi perfecta frente a Seiya. De hecho, Mu también comenta en ese momento que seguramente la potencia del cometa de Pegaso fuese al menos un centenar de veces más poderoso que sus meteoros de Pegaso, esto en referencia a que es la potencia resultante de la concentración de la fuerza de los más de 100 golpes que usualmente Seiya lanzaba al ejecutar los meteoros de Pegaso en esa época. Hay dos perspectivas que se pueden emplear al respecto. Por un lado, que el poder asignado por Mu sea en efecto de más de 100 veces mayor a los meteoros de Pegaso, o en su defecto que pese a ser muy superior en capacidad bruta a los meteoros de Pegaso, la fuerza generada no sea necesariamente 100 veces más elevada. Esto último parece ser el caso, y lo que más evidencia en el manga. Lo podemos observar de forma más explícita en la batalla contra Saga, donde apreciamos que el cometa de Pegaso con séptimo sentido, más los residuos de cosmos de Shiryu, Shun, Hyuga e Ikki, sumado al de los caballeros de bronce secundarios y Athena, fue capaz de dejar inconsciente a Saga, siendo que antes, con los meteoros de Pegaso al séptimo sentido, no fue capaz ni de hacerle cosquillas, y tampoco con su choque rodante de Pegaso. ¿Por qué hago mención de esto? Bueno, debido a que incluso con toda esa amalgama de cosmos, la técnica de Seiya fue incapaz de derrotar de forma definitiva a Saga, solo lo dejó fuera de combate por un breve periodo de tiempo. Si la potencia de tal técnica fuese tan grande, Seiya directamente hubiese acabado con la vida de Saga en un instante, pero no fue el caso, inclusive teniendo apoyo adicional al cosmos que ya poseía Seiya. Resalto esto puesto que, aunque siempre se ha destacado a Saga como el caballero dorado más poderoso de su generación, y ojo, que ya me los veo venir, no pienso realmente que Saga sea el más poderoso de los dorados de su generación. Mejor dicho, es algo sobre lo que se debe matizar mucho, así que no se alteren por favor. Eso solo lo menciono porque son palabras textuales del manga, que tiene la clara intención de establecerlo al menos como uno de los caballeros dorados más poderosos. En fin, la diferencia de poder con respecto a sus compañeros no es tan inmensa. Por allí pueden llegar a sugerir que el Lemur potenciaba el cosmos de Saga. Sin embargo, esto nunca es confirmado en el manga, y tampoco cuenta con bases sólidas como para darlo por cierto. Pero va, de acuerdo, tengamos presente que el Lemur de alguna forma le brindaba mayor poder a Saga. Incluso así, la diferencia entre Saga y el resto seguía sin ser enorme. Es más, no podría decir que sea grande, al menos no con todos los caballeros dorados, y mucho menos como para siquiera insinuar que solo con un ataque más de 100 veces superior a los meteoros de Pegaso con séptimo sentido de Seiya se podría derrotar a Saga. Es algo absurdo, carente de lógica, y que para remate es desmentido en el arco de Poseidón, donde el propio Ikki dice que el cosmos de Kano, al liberar todo su potencial, es tan inmenso como el de Saga, haciendo alusión claramente al Saga que enfrentó las 12 casas, el mismo que se encontraba
estaba en plena influencia del Lemur. En el arco de Hades vimos que, pese a que haya claras diferencias de poder entre los dorados, las discordancias en ese sentido no son tan abismales como para considerar una diferencia de poder siquiera de una decena entre cualquiera de ellos. Esto no es el único ejemplo que se puede dar al respecto. Contra Bayan se observa también que aunque existe una brecha entre los meteoros de Pegaso y el cometa de Pegaso, la distancia que separa ambos ataques no es tan abisal como para considerar al primer movimiento 100 veces superior a la técnica base de Seiya. Lo mismo ocurre también frente a Thanatos y Hades. Por tanto, pese a superar bastante a los meteoros de Pegaso, el cometa de Pegaso no posee una potencia bruta 100 veces mayor. ¿Qué hay entonces de los 100 dragones supremos de Rosan? Bueno, el poder de esta técnica es inmenso, mientras que los ataques con séptimo sentido empleando la Excalibur, el dragón ascendente de Rosan y el vuelo de dragón de Rosan no fueron suficientes para finiquitar a Gordon, Queen y Sylphid individualmente, a pesar de que Shiryu pudiese derrotarlos a la larga en un 1 a 1. Los 100 dragones supremos de Rosan, en cambio, superó completamente el ataque combinado en simultáneo de Sylphid, Queen y Gordon con sus mejores técnicas, acabando con la vida de Gordon y Queen en el proceso. Solo Sylphid sobrevivió, pero estando en las últimas, algo que nos dice la tremenda fuerza que libera este ataque en comparativo con el resto de los que posee Shiryu. Entonces, ¿cuál técnica es más poderosa? La verdad es que en ambos casos hay argumentos a favor de Shiryu y Seiya, que son plausibles. No obstante, hay que desempatar, y en este sentido los 100 dragones supremos de Rosan es la técnica que tiene las de ganar. Por un lado, está el hecho de que las ocasiones en las que Seiya utilizó el cometa de Pegaso, por lo general, lo hacía mientras su cosmos se disparaba, ya sea por entrar en un estado de milagro o porque estaba ardiendo más allá de sus límites al séptimo sentido, lo que hace difícil evaluar con precisión qué tan potente es la técnica desde la base. De Shiryu, por su parte, tenemos certeza de haber visto los 100 dragones supremos de Rosan en su plenitud sin potenciadores adicionales, y ya apreciamos que fue capaz de anular por completo la combinación de 3 ataques mortales de sujetos que estaban en un nivel similar al suyo, acabando con 2 de ellos y dejando para el remate al tercero de estos, por lo que sí, este choque lo acabaría ganando Shiryu con dificultades. Seguiría sin ser suficiente para diezmar la increíble resistencia de Seiya. Lo dañaría, claro, pero no tan significativamente, teniendo en cuenta que incluso los ataques de Hades no consiguieron derrotarle. Por otra parte, suponiendo que Seiya fuese quien impactase primero su técnica en Shiryu, este último puede protegerse con el escudo del dragón, y aquí volvemos nuevamente a la duda que había dejado un poco atrás. ¿La defensa del escudo de dragón serviría contra Seiya? La respuesta es un rotundo no, y es posible que sea despedazado por el cometa de Pegaso de un solo golpe. Esto sería así dado que para destruir este pequeño muro indestructible se debe poseer una fuerza equiparable a la de Shiryu, cosa con la que Seiya cuenta y de sobra, dicho sea de paso. Llegados a estas instancias solo restaría una última cosa por parte de ambos, y eso sería emplear el choque rodante de Pegaso por parte de Seiya y Shiryu por su lado el último dragón. Ambas técnicas serían letales ya sea para Seiya o Shiryu. Sin embargo, ¿cuál definiría el combate? Pues en definitiva el último dragón. El choque rodante de Pegaso es bastante potente, pero considerando la resistencia de Shiryu, que también es de destacar, pese que le haría un daño severo, no tendría la suficiente letalidad para zanjar el combate y eventualmente Shiryu utilizaría su última carta, que también supondría el fin de su vida, por supuesto, por lo que esto definitivamente es un empate. Ambos acabarían llegando a este punto en caso de que luchasen a muerte. Con la personalidad tan fuerte y decidida que poseen, irían hasta las últimas consecuencias de ser necesario. Ahora bien, ¿por qué un empate? Cierto es que el cosmos final de Seiya con armadura divina es el pico de poder máximo de entre todos los protagonistas en todo el canon principal de Saint Seiya. El problema es que se debe puntualizar cómo se dio tal estallido de poder. Seiya consiguió elevar a esa magnitud su cosmos debido a que la vida de Saori estaba en peligro de muerte. Literalmente Hades estaba a punto de cortarle la cabeza a una indefensa Saori. Esta clase de momentos que involucran a Athena siempre han sido uno de los factores que mayor combustible han supuesto para el cosmos de Seiya, y más aún con el contexto que involucraba aquella situación, donde si el emperador de las tinieblas resultaba vencedor, el mundo se sumiría en la más profunda oscuridad y desolación, su hermana junto a sus seres queridos pereciendo en el proceso, por lo que es algo que difícilmente Seiya replicaría en un escenario normal, y prueba de ello es su incapacidad para conseguir un aumento de cosmos tan inmenso como ese en todo el combate contra Hades, salvo ese preciso instante. Y lo mismo aplica para Shiryu. Fuera de que su cosmos final no es de la misma escala que el de Seiya, surgió en una situación extraordinaria, una que involucraba la muerte de un amigo, un camarada y más que eso, un hermano. Pero, tomemos esto último también en consideración. Incluso así, no sabemos si Seiya podría mantener ese nivel de cosmos de forma constante.
bastante, por lo que tal cosmos solo lo tendría disponible para un único ataque, uno que por supuesto sería más que suficiente para derrotar a Shiryu, sea que se encuentre en su estado normal o con el cosmos final que alcanzó en este último contraataque a Hades. Para concluir y estableciendo un punto medio entre todos los posibles escenarios que se pudiesen dar, yo le estimo a Shiryu una probabilidad de victoria del 55% frente al 45% restante para Seiya, siendo el último dragón el elemento que le da la ventaja a Shiryu, desempatando este versus. A continuación pasamos a Hyuga. ¿Cómo le iría a Seiya contra este último? Este es otro enfrentamiento muy interesante, esencialmente por lo diferentes que son las habilidades de ambos en comparación. Hyuga aventaja a Seiya en lo que refiere a capacidad táctica en batalla. En combate cuerpo a cuerpo la balanza es muy equilibrada para ambos, son muy buenos en ese aspecto, pero teniendo en cuenta la maestría en técnicas de congelación tan peligrosas como las que posee Hyuga y que para remate puede emplear de forma muy hábil, a Seiya no le convendría perder el tiempo en ello, puesto que Hyuga puede protegerse de sus puñetazos básicos por medio de defensas de hielo como las que utilizó contra Milo de Scorpio, o bien podría congelar varias zonas del cuerpo de Seiya, ya sea para inmovilizarlo o retener sus ataques, o bien para directamente contraatacar a Seiya estando vulnerable. Si a ello sumamos que el frío de Hyuga a estas alturas es muchísimo más helado que el cero absoluto, la cosa sería mucho peor. No sabemos con exactitud cuál es el límite máximo en cuanto a congelación que pueden soportar las armaduras divinas, pero podemos hacer un estimado valiéndonos de las palabras de Thanatos ante el polvo de diamantes de Hyuga con cero absoluto. El dios de la muerte afirmó que se necesitaba de un aire congelado infinitamente más intenso que el del cero absoluto para congelarlo completamente. Por supuesto, esta afirmación no es necesariamente 100% exacta, pero es claro que el nivel de congelación que deberían tolerar las armaduras divinas es mucho más intenso que el del cero absoluto. No sabemos con exactitud qué tan helado es el aire frío de Hyuga en este estado, por lo que para estos momentos solo hay dos posibilidades. Número 1, que la congelación de Hyuga tuviese un efecto considerable en las armaduras divinas, y número 2, las armaduras divinas podrían tolerar de buena manera este frío, con pocos daños a remarcar. Queda elección de cada quien con qué opción quedarse. En mi caso creo que la primera es la más factible, por un hecho sencillo, y es que resulta algo visible la intención del maestro Kurumada de que los protagonistas con las armaduras divinas estuviesen en niveles equiparables o cuanto menos similares en poder, con la finalidad de ser útiles en la confrontación directa contra Hades. De todos modos, brindaré resultados en medida de ambas alternativas. Si el frío de Hyuga es capaz de afectar en gran medida a las armaduras divinas, entonces podremos decir que es un hecho que Seiya no tendría posibilidades de victoria en condiciones normales. Hyuga podría utilizar varias combinaciones que en dicho contexto serían letales e incluso con su resistencia Seiya caería tarde o temprano ante Hyuga. No obstante, las cosas no serían tan sencillas para el cisne. Si Seiya le impactase el cometa de Pegaso y el choque rodante de Pegaso, le provocaría un daño inmenso a Hyuga. Sin embargo, no creo que esto fuese suficiente para derrotar a Hyuga, siendo también un tanque como Seiya. En el caso opuesto, en el que Hyuga no pudiese congelar de forma considerable las armaduras divinas, no cabe dudas de que la victoria sería de Seiya con algunas dificultades. A esto también hay que sumar la posibilidad de que ambos lleguen a su punto máximo de cosmos, y de este modo sería un poco más debatible, especialmente por las particularidades de los ataques de Hyuga. Por ejemplo, el nivel de congelación del cisne en ese momento sería suficiente contra Seiya. Una vez más, es algo bastante discutible el que no existan especificaciones respecto al nivel del aire gélido de Hyuga, hace que por defecto y ante las dudas el punto vaya para Seiya. Con todo ello en cuenta y pasando los porcentajes de victoria, si el frío de Hyuga es capaz de afectar bastante a las armaduras divinas, yo estimo un 60% de posibilidades de triunfar a Hyuga frente a un 40% para Seiya. Si por el contrario Hyuga no fuese capaz de hacer mucho daño con sus técnicas, me temo que Seiya se impondría con mucha contundencia frente al cisne. En dicho escenario, Seiya tendría hasta un 85% de posibilidades de victoria en comparativa con Hyuga, quien se quedaría con un 15%. Esto en duda de qué tan temible podría ser su aire gélido con el estado milagrero que mostró al final del manga. Nos movemos a otro escenario particular, y hasta donde tengo entendido, poco comentado en esta plataforma: Seiya vs Shun. Andrómeda no tiene grandes muestras en lo que refiere a rendimiento en combate cuerpo a cuerpo, pero tampoco le hace falta. Las cadenas de Andrómeda hacen que combatir a
base de puñetazos o con ataques a corta distancia sea completamente inútil a menos que se cuente con un poder abrumadoramente superior como para neutralizar las cadenas y al mismo Shun. Seiya sabe muy bien lo peligrosas que son las armas de las que dispone Shun, por lo que es seguro que arrojaría sus mejores técnicas desde un principio. Los meteoros de Pegaso pueden ser repelidos con la defensa rodante, siendo un ataque que Shun podría anular con facilidad debido a que lo conoce de sobra. El cometa de Pegaso quizás podría destruir las cadenas a largo plazo, aunque tengo mis reservas respecto a esto, debido a que ni siquiera el ataque de Hades a toda potencia fue capaz de desmoronarlas por completo. Cierto es que Shun solo recibió una parte del ataque, pero incluso así es una hazaña meritoria, pues Hades es muchísimo más poderoso que Seiya en condiciones normales. En cuanto a Shun, este puede tomar la ofensiva contra Seiya de múltiples formas. El Pegaso conoce los ataques más básicos de Shun, es correcto, pero desconoce de todas las formas que pueden adoptar las cadenas para atacar, sin mencionar su extrema velocidad, aunque esto no sería definitivo para derrotar a Seiya. La carta del triunfo de Shun en este sentido sería la corriente nebular, seguida de la tormenta nebular, que contra un Seiya bastante herido por los ataques de las cadenas de Andrómeda podría resultar definitivo para finiquitar el combate. Es posible que Seiya consiguiese seguir de pie luego de ello, pero incluso así ya estaría en muy malas condiciones. Sería cuestión de tiempo que Shun derrotase a Seiya, por lo que yo le estimaría al caballero de Andrómeda un porcentaje total del 55% de derrotar a Seiya. Este último se quedaría con el 45% que resta. Finalmente a Seiya le tocaría vérselas contra Ikki, otro duelo bastante duro para el Pegaso clásico. El Fénix tiene conocimiento a la perfección de los meteoros de Pegaso, por lo que no causaría más que daños menores en el mejor de los casos. En un combate cuerpo a cuerpo, ambos estarían muy parejos. Quizás Ikki tendría una ligera ventaja debido a su capacidad tan extraordinaria de adaptarse rápidamente a sus rivales. A Seiya una vez más no le quedaría de otra que recurrir ya sea al cometa de Pegaso o al choque rodante de Pegaso. Ambas técnicas en cuanto a poder bruto son superiores a las alas llameantes del Fénix en esta etapa. No obstante, tampoco supondrían una victoria definitiva contra Ikki debido a su envidiable fortaleza física. Junto con Seiya es de los que mayor aguante mostró frente a Hades, recibiendo ataques letales e incluso así siguió luchando, por lo que aunque los azotes de Seiya le harían muchísimo daño, no serían suficientes para determinar el combate. Hemos hablado mucho de Seiya, pero ¿qué opciones tiene Ikki? La verdad, su única alternativa estaría en que Seiya lo dañase gravemente junto con su armadura, lo suficiente como para que Ikki pueda incrementar su cosmos simulando una situación cercana a lo que hizo con Ayakos de Garuda, o con el mismísimo Hades cuando este estaba poseyendo a Shun. Sea como sea, no sería una batalla fácil para ninguno de los dos. Las alas llameantes del Fénix, en principio, no le sería de utilidad contra Seiya, puesto que el Pegaso ya lo ha visto en muchas ocasiones. El puño fantasma no le sería del todo conveniente a Ikki, de hecho, incluso se puede convertir en un arma de doble filo para el Fénix. En primer lugar porque Seiya ya sabe de tal técnica y la forma de contrarrestarla, y en segundo lugar porque incluso si recibiese la ilusión, teniendo presente la reacción de Seiya ante escenas tan impactantes como el fallecimiento de un ser querido, seguramente su cosmos estallaría como ocurrió frente a Hades, y eso no sería nada bueno para Ikki. En ese instante solo dos hechos podrían darse. El primero es que Seiya fulminase a Ikki de un solo ataque, y el último es que Ikki consiguiese sobrevivir de milagro al ataque de Seiya, o pudiese evadirlo. Se debe tomar en cuenta que esta técnica provoca un daño severo en los nervios, afectando bastante el cuerpo consecuentemente, como sucedió con Nachi, Hyuga, Ayakos o el propio Suikyo. Solo alguien con una defensa anti-ilusiones muy alta como Saga o Shaka podrían eludir los efectos de tales habilidades. Seiya por su parte no ha mostrado algo como ello. Para concluir este versus yo le pondero a Ikki un 51% de posibilidades de victoria frente un 49% para Seiya. De todas es la pelea más reñida hasta ahora. Es momento de analizar qué podría hacer Hyuga contra los mismos oponentes que enfrentó Seiya hasta ahora en este video. Con Hyuga tenemos la incógnita que mencionaba antes. Dependiendo de qué tanto pudiese afectar su congelación a las armaduras divinas, podría variar el resultado de sus enfrentamientos. Si el impacto es insuficiente para generar un gran daño, las posibilidades de Hyuga se verían bastante reducidas, por no decir que se vería completamente contra las cuerdas frente a cualquiera de sus otros compañeros de armas. Claro, daría una buena batalla, pero sin surtir efecto de gravedad. Su derrota sería cuestión de tiempo, más aún si se considera que Seiya, Shun, Shiryu o Ikki todos cuentan con una gran resistencia que solo complicaría más las cosas para el Caballero del Cisne. Así que lo que daré a continuación serán los resultados en base a que Hyuga pudiese dañar de forma efectiva a sus oponentes con sus técnicas. Empezaremos por Shiryu. Los principales obstáculos a enfrentar por Hyuga en este caso serían la fuerza desmesurada de la que es poseedor
vencedor el dragón. No obstante, sus habilidades podrían resultar bastante peligrosas y letales para Shiryu. Una combinación entre el anillo de hielo y la ejecución de Aurora sería un combo contundente, quizás definitivo. Hyuga con el ataúd de hielo podría protegerse o al menos disipar la mayor parte del impacto de los ataques más extremos de Shiryu, oportunidad que podría emplear para intentar descifrar a su oponente y su estilo de combate. En general, la única opción segura para Shiryu en un combate contra Hyuga sería el último dragón. En caso de atrapar al cisne, finiquitaría el duelo, aunque claro, a costa de que ambos acabasen muertos, haciendo un equilibrio entre todas las posibilidades que se podrían dar en un enfrentamiento entre estos dos. Yo estimo un 52% de probabilidad de ganar a Hyuga frente a Shiryu, quien conservaría el 48% restante. Sería un combate bastante reñido y la verdad ambos tienen posibilidades de llevarse la victoria en varios escenarios, pero por lo general veo a Hyuga imponiéndose. Con Shun, la cosa sería mucho más complicada de definir. Las cadenas de Andrómeda en esta pelea no serían de utilidad debido a que pueden ser congeladas por Hyuga. Atacarlo con las numerosas ofensivas de sus cadenas nebulares tampoco sería del todo efectivo, puesto que Hyuga tiene varias formas de protegerse de estos ataques, algo que le daría mucha ventaja al cisne sobre Shun, quien prácticamente se vería obligado a usar sus mejores técnicas para poder tener posibilidades de victoria. He aquí que surge el verdadero punto de inflexión para ambos. ¿Hyuga puede defenderse de la tormenta nebular? La respuesta es un sí con matices que podrían inclinar la balanza a un no. Me explico. El ataúd de hielo en efecto puede reducir la fuerza total de impacto de la tormenta nebular. El problema es que justamente esta técnica posee una potencia enormemente abrumadora. Hacer de cuenta que incluso Sorrento, reduciendo el cosmos de Shun al 1% de su poder, no salió bien librado del ataque directo de Shun, por lo que no me quedan dudas de que en este caso la tormenta nebular haría completamente pedazos el ataúd de hielo de Hyuga e impactaría en este último. Si bien creo que a Hyuga esto le podría ayudar a sobrevivir de recibir tal impacto, quedaría para el arrastre luego de tan demoledor golpe. Poniendo todo en una balanza, le doy un porcentaje del 51% de victoria a Shun frente a un 49% restante para Hyuga. La tormenta nebular es una técnica tremendamente potente y es casi seguro que Shun la ocuparía tarde o temprano contra el cisne. Aún así, veo buenas posibilidades para Hyuga también. Finalmente llegamos a otro encuentro bastante interesante, una revancha entre Hyuga e Ikki, ambos en sus mejores momentos. Realmente sería muy complicado para ambos. Por un lado, Ikki, pese a no poseer un poder bruto demasiado exagerado, presenta una fortaleza física que para Hyuga sería complicada de superar. Es algo similar que con Seiya en ese sentido. Para esta lucha, el Fénix es quien está en desventaja, puesto que desde que libraron aquel combate en las entrañas más profundas del monte Fuji, en Aokigahara, Hyuga ha adquirido más técnicas mortales con las cuales poder finalizar sus enfrentamientos. Ikki, por su parte, cuenta con el mismo arsenal que ostentaba en esa antigua riña. Tanto las alas llameantes del Fénix como el puño fantasma son ataques que el cisne conoce a la perfección. Con el puño fantasma del Fénix no tendría ni siquiera que preocuparse, teniendo presente que podía neutralizar tal técnica con solo emplear el polvo de diamante como barrera reflectora. Es más, terminó impactándole a Ikki su propio golpe ilusorio, dejándole vulnerable por un tiempo considerable. Dudo que Ikki cayese tan fácilmente en el mismo truco, al menos no si Hyuga acudiese a la misma estrategia. Sin embargo, es posible que el ataúd de hielo podría ser empleado con esta misma finalidad. Incluso si no es así, la técnica de Ikki seguiría sin ser una opción segura contra Hyuga. Considero que este combate sería algo similar a lo que pasaría entre Seiya e Ikki. El Fénix se vería obligado a arriesgarse bastante a recibir daños severos para intentar que su cosmos se vea incrementado, y aún así su victoria sería bastante complicada, por lo que la batalla estaría muy ajustada para los dos. Pero vamos, dudo mucho que haya conformidad con solo decir eso, así que voy a quemarme otorgándole en el proceso un 51% de posibilidades de victoria por parte de Ikki, con un 49% para Hyuga. La particularidad de Ikki de incrementar su cosmos de forma desmedida en varias ocasiones me lleva a pensar que él tendría las de ganar, con muchísimas dificultades y con buenas probabilidades de que Hyuga resulte victorioso. Seguimos con Shiryu de Dragón. ¿Qué podría hacer contra Shun o Ikki? Empezando por Andrómeda, esta sería una pelea muy comparable con el Seiya vs Shun. La única diferencia es que Shiryu de partida posee ataques más devastadores que los de Seiya, y su técnica definitiva resultaría en la extinción de sus vidas. Aparte de eso, Shiryu también tiene a su favor el escudo de dragón, que, salvo de la tormenta nebular, podría protegerlo bastante bien de cualquiera de los ataques de Shun, por lo que el santo de Andrómeda se las vería muy mal con Shiryu. Su única posibilidad es
esta tormenta nebular. Y aquí otra vez entramos en controversia. ¿La tormenta nebular sobrepasa los 100 dragones supremos de Rosan? Esta comparación es la más difícil de definir, puesto que ambos tienen puntos muy favorables para sí. Pese a ello, existe la hazaña que comentaba anteriormente frente a Sorrento, que hace que la balanza se incline en favor de la tormenta nebular. La mejor demostración de este ataque fue ante Sorrento, por lo que le veo más probabilidades a Shun de ganar en un choque contra Shiryu utilizando sus mejores recursos. La última carta para Shiryu sería una vez más el ya comentado en anteriores versus, el último dragón. Con todo esto sobre la mesa, yo me arriesgo a darle un 60% de imponerse en la batalla a Shun en comparativa con el 40% restante de Shiryu. Las razones que hacen que esto se desempate a favor del Caballero de Andrómeda es que Shun cuenta con ataques que superan lo mejor que Shiryu puede ofrecer. Aparte, es poco probable que Shiryu se viese orillado a utilizar el último dragón en poco tiempo, puesto que hasta antes de usar la corriente nebular y la tormenta nebular, Shun está en desventaja frente al dragón, algo que lo llevaría a creer que podría ganar sin necesidad de sacrificarse, y estando bajo la presión de la corriente nebular en proceso de convertirse en el ataque más devastador de Shun, Shiryu difícilmente podría ejecutar el último dragón de Shun, debido a que sus movimientos se verían entorpecidos por la inmensa presión de Shun con la tormenta nebular. Respecto a Ikki, nuevamente el Fénix se ve superado. Tanto los 100 dragones supremos de Rosan como el último dragón superan las opciones de Ikki para ganar. Ikki tendría que someterse a entrar en una situación similar a la comentada previamente con Seiya y Hyuga. Pese a ello, veo bastante probable que al verse superado, Shiryu optase por el último dragón, con el cual podría aspirar al empate, o bueno, en este caso una victoria por defecto para él. Luego, respecto al puño fantasma del Fénix, es altamente factible que la ilusión no surtiese un efecto contundente en el dragón, esto debido a que Shiryu ya pudo observar la técnica en 2 oportunidades, y específicamente la segunda ocasión que la vio, apreció con exactitud no solo el cómo Ikki la ejecutaba, sino también una forma en que se puede anular. No voy a afirmar con total rotundidad que Shiryu inutilizaría el puño fantasma del Fénix, puesto que veo plausible que Ikki pudiese efectuar su habilidad ilusoria de forma acertada, pero la posibilidad está y no es precisamente baja. Si consideramos que Shiryu tiene el escudo de dragón, esto no hace sino acrecentar aún más la respuesta defensiva de Shiryu sobre ese ataque en específico. Una vez más, es una pelea muy peculiar, pero que en un todo veo a Shiryu resultando victorioso con un porcentaje del 55% en contraste con el 45% restante de Ikki. Las razones son principalmente el hecho de que Shiryu posee muy buenas defensas ante lo que Ikki puede hacer contra él, y que en caso de que Ikki incrementase su cosmos, Shiryu podría hacer lo propio al ejecutar el último dragón, y aunque con ello ambos perderían la vida, el Caballero de Dragón cumpliría con su objetivo. En este sentido, una victoria para él, y es el escenario que con mayor frecuencia se puede dar. Por último, tenemos a Shun. Con él solo nos restaría analizar un combate hipotético contra Ikki. En este versus nos encontramos en una situación singular. Sin emplear sus mejores recursos, Shun e Ikki están bastante igualados. Shun conoce las técnicas de su hermano y podría protegerse de ellas con sus cadenas. Ikki por su parte puede contraatacar los ataques ejecutados con las cadenas de Andrómeda, porque también ha observado estas ofensivas aplicadas por su hermano. El verdadero peligro está en la tormenta nebular. Inevitablemente Shun llegaría a esto, ya sea para terminar con rapidez la lucha, porque Ikki pudiese estar incrementando su poder, o bien debido a que el Fénix pudiese descifrar las maniobras defensivas de Shun. En caso de impactar la tormenta nebular en Ikki, el Caballero de Fénix sería bastante herido, muchísimo, pero no creo que pudiese determinar el triunfo para Andrómeda. Ante esto, emergen dos alternativas. En primera instancia, que Ikki aumente su cosmos al estar en una condición tan crítica, similar a como hizo con Ayakos o Hades. Y por último, que Shun derrotase a Ikki al estar demasiado herido y agotado. Para este versus veo más probable que Shun se haga con la victoria con un 51% de probabilidades de victoria. El otro 49% restante sería para Ikki, y en vez de tener buenas chances de ganar, es más plausible que Ikki sea noqueado por la tormenta nebular. No digo que no sea probable que Ikki lleve más allá de sus límites su cosmos al estar en esa situación tan extrema. Sin embargo, como siempre hay un pero. Ikki ha mostrado esta capacidad de superarse, sí, pero bajo las condiciones adecuadas y ante oponentes que por lo usual no le superaban en demasía o que le daban el tiempo para incrementar su cosmos y superarlos en el proceso. Dudo que Ikki pueda hacer esto con Shun, debido a lo igualados que están, y al recibir la tormenta nebular, el daño que tendría que aguantar es simplemente demasiado para él.
De esta forma acabaríamos con este video. En un todo, el caballero más completo y peligroso de todo el manga original de Saint Seiya es Shun de Andrómeda. Sí, la verdad para mí ha sido una sorpresa. En un principio creía firmemente que Seiya o Ikki ocuparían ese título, pero conforme iba haciendo el guión para este video me di cuenta de que las cosas eran mucho más complejas de lo que pensé. En fin, recuerda que esto es mi opinión basado en lo visto en el manga. Si tienes una perspectiva diferente y mejor aún, argumentos que lo sostengan, te invito a que lo expongas en comentario. Muchas gracias por el apoyo que han estado dando al canal hasta ahora. Muchísimas gracias en verdad. Y por cierto, no crean que me he olvidado del video del ranking de poder de los dioses guerreros o God Warriors de Asgard. Como comenté en la publicación en la pestaña de comunidad, hacer el top me ha resultado mucho más complicado de lo que imaginé en un principio. El video lo subiré pronto, de ello pueden estar seguros. Por acá voy a estar mostrando una lista de los próximos videos que tengo planificado subir al canal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión.